Hoja Rota presenta El Bagrecico de Francisco Izquierdo Ríos. Un viejo bagre, de barbas muy largas, decía con su voz ronca en el penumbroso remanso del riachuelito: Yo conozco el mar. Cuando joven he viajado a él y he vuelto. Y en el fondo de las aguas se movía de un lado a otro contoneándose orgullosamente. Los peces niños y jóvenes le miraban y escuchaban con admiración. ¡Ese viejo conoce el mar! Tanto oírlo, un bagrecico se le acercó una noche de luna y le dijo: Abuelo, yo también quiero conocer el mar. ¿Tú? Sí, abuelo. Bien, muchacho. Yo tenía tu edad cuando realicé la gran proeza. Vivían en ese remanso de un riachuelito de la selva alta del Perú, un río con lecho de piedras menudas y delgado rumor. Palmeras y otros árboles, desde las márgenes del remanso, oscurecían las aguas. Esa noche, en un rincón de la pozuela, iluminada tenuemente por la luna, el viejo bagre enseñó al bagrecico cómo debía llevar a cabo su viaje al lejano mar. Y cuando el riachuelito se estremecía con el amanecer, el bagrecico partió aguas abajo. Tienes que volver, Le dijo, despidiéndolo, el viejo bagre, quien era el único que sabía de aquella aventura. El bagrecico sintió pena por su madre. Ella, preocupada porque no lo había visto todo el día, anduvo buscándolo. ¿Qué te sucede? Le preguntó el anciano bagre con la cabeza fuera de un hueco de la orilla, una de sus tantas casas. ¿Usted sabe dónde está mi hijo? No, pero lo que te puedo decir es que no te aflijas. El muchacho ha de volver. Seguramente ha salido a conocer el mundo. ¿Y si alguien lo pesca? No creo. Es muy sagaz. Y tú comprendes que los hijos no deben vivir todo el tiempo en la falda de la madre. Torna a tu casa. El muchacho ha de volver. La madre del bagrecico, más o menos tranquilizada con las palabras del viejo filósofo, regresó a su casa. El bagrecico, mientras tanto, continuaba su viaje. Después de 2 días y medio, entró por la desembocadura del riachuelo en un riachuelo más grande. El nuevo riachuelo corría por entre el bosque, haciendo tantos zigzags que el bagrecico se desconcertó. Este es el río de las 1000 vueltas que me indicó el abuelo, recordó. Su cauce era de piedras y partes de arena, salpicado de pedrones, sobresaliendo de las aguas con plantas florecidas en el légamo de sus superficies. Hondas pozas se abrían en los codos con multitud de peces de toda clase y tamaño, sonoras corrientes. El bagrecico seguía ahora nadando con vigor, ora dejándose llevar por las corrientes, con las aletas y barbitas extendidas, ora descansando o durmiendo bajo el amparo de las verdes cortinas de limo. Se alimentaba lamiendo las piedras, con los gusanillos que había debajo de ellas, o embocando los que flotaban en los remansos. ¡De lo que me escapé!, se dijo, temblando. En una poza casi muerde un anzuelo con carnada de lombriz. Iba a engullirlo, pero se acordó del consejo del abuelo. Antes de comer, fíjate bien en lo que vas a comer. Así descubrió el sedal que, atravesando las aguas, terminaba en la orilla,
En las manos del pescador, un hombre con aludo sombrero de paja. Los riachuelos de la selva alta del Perú son transparentes, de ahí que los peces pueden ver el exterior. El incidente que acababa de sucederle hizo reflexionar al viajero con mayor seriedad sobre los peligros que le amenazaban en su larga ruta, además de los pescadores con anzuelo, las pescas con el barbasco venenoso, con dinamita y con red, la voracidad de los martín pescadores y de las garzas, también de los peces grandes, aunque él sabía que los bagres no eran presas apetecibles para dichas aves. Por sus aletas enconosas, ellas prefieren los peces blancos con escamas. Con más cautela y los ojos más abiertos, prosiguió el bagrecico su viaje al mar. En una corriente, colmada de la luz de la mañana límpida, una vieja magra, toda arrugas, metida en las aguas hasta las rodillas, pescaba con las manos, volteando las piedras. El bagrecico se libró de las garras de la pescadora, pasando a toda velocidad. ¡La misma muerte!, se dijo, volviendo a mirar en su carrera a la huesuda anciana, y ésta le increpó con el puño en alto: ¡Bagrecico bandido! Dentro del follaje de un árbol añoso que cubría la mitad del riachuelo, cantaban un montón de pájaros. El bagrecico, con las antenas de sus barbas, percibió las melodías de esos músicos y poetas de los bosques y se detuvo a escucharlos. Después de una tormenta que perturbó la selva y el riachuelo, oscureciéndolos, el viajero ingresó en un inmenso claro lleno de sol. A través de las aguas ligeramente turbias, distinguió un puente de madera por donde pasaban hombres y mujeres con paraguas. Pensó: estoy en la ciudad que el riachuelo de las 1000 vueltas divide en 2 partes, como me indicó el abuelo. ¡Ah, mucho cuidado!, se dijo luego ante numerosos muchachos que, desde las orillas, se afanaban en coger con anzuelos y fisgas los peces que, en apretadas manchas, se deslizaban por sobre la arena o lamían las piedras agitando las colas. El bagrecico salvó el peligroso sector de la ciudad con bastante sigilo. En la ancha desembocadura del riachuelo de las 1000 vueltas tuvo miedo. Las aguas del riachuelo desaparecían, encrespadas, en un río quizás 100, 200 veces más grande que su humilde riachuelito natal. Permaneció indeciso un rato, luego se metió con coraje en las fauces del río. Las aguas eran turbias y corrían impetuosas. Peces gigantes con los ojos encendidos pasaban junto al bagrecico, asustándolo. No tengo otro camino que seguir adelante, se dijo resueltamente. El río Turbio, después de centenares de kilómetros de tupida selva, entregaba bruscamente sus aguas a otro mucho más grande. El bagrecico penetró en él ya casi sin miedo. Se extrañó de escuchar un vasto y constante rum rum musical. Débese a la fina arena y partículas de oro que arrastran las violentas aguas del río. En las extensas curvas de este río caudaloso hierven terribles remolinos que son prisiones no solo para las balsas y canoas que, por descuido de las bogas, entran en ellos, sino también para los propios peces. Sin embargo, nuestro vivaz bagrecico los sorteaba manteniéndose firme a lo largo de las corrientes que pasan bordeándolos. Cerros de sal, piedra, marginan también, en ciertos trechos, este río bravo. Blancas montañas resplandecientes. Al bagrecico se le ocurrió lamer una de esas minas durante una media hora. Luego reanudó su viaje con mayor impulso.
Un espantoso fragor que venía de aguas abajo le aterrorizó sobremanera, pero él juzgó que, seguramente, procedía de los malos pasos, debido al impresionante salto del río por sobre una montaña, grave riesgo del cual le habló mucho el abuelo. A medida que avanzaba, el estruendo era más pavoroso. ¡Los malos pasos a la vista! Nuestro viajero temerario se preparó para vencer el peligro. Se sacudió el cuerpo, estiró las aletas y las barbitas, cerró los ojos y se lanzó al torbellino rugiente. 15 kilómetros de cascadas, peñas, aguas revueltas y espumantes, pedrones, torrentes, rocas. El bagrecico iba a merced de la furia de las aguas. Aquí chocó contra una roca, pero reaccionó enseguida. Allá un tremendo oleaje le varó sobre un peñón, pero ¡felicidad! Otra ola le devolvió a las aguas. Al término del infierno de los malos pasos, el bagrecico, todo maltrecho, buscó refugio debajo de una piedra y se quedó dormido un día y una noche. Se consideraba ya vaquiano, además había crecido, su pecho era recio, sus barbas más largas, su color blanco oscuro con reflejos metálicos. No podía ser de otro modo, ya que muchos soles y muchas lunas alumbraron desde que salió de su riachuelito natal, ya que había cruzado tantos ríos, sobre todo vencido los terroríficos los malos pasos en que mueren o encanecen muchos hombres. Así, convencido de su fuerza y sabiduría, prosiguió el viaje. Sin embargo, no muy lejos, por poco concluye sin pena ni gloria. A la altura de un pueblo cayó en la atarraya de un pescador, entre sábalos, boquichicos, corvinas, palometas, lisas. Empero, el hijo del pescador, un alegre muchacho, lo cogió de las barbas y le arrojó desde la canoa a las aguas, estimándolo sin importancia en comparación con los otros pescados. Cerrado rumor especial que conmovía el río, llamó un caluroso anochecer la atención del viajero. Era una mijanada, avalancha de peces en migración hacia arriba para el desove. Todo el río vibraba con los millones de peces en marcha. Algunos brincaban sobre las aguas, relampagueando como trozos de plata en la oscuridad de la noche. El bagrecico se arrimó a una orilla fuertemente contra el lodo hasta que pasó el último pez. En plena jungla, el voluminoso río desaparecía en otro más voluminoso. Así es el destino de los ríos. Nacen, recorren kilómetros de la tierra, entregan sus aguas a otros ríos y estos a otros, hasta que todo acaba en el mar. El nuevo río, un coloso, se unía con otro igual, formando el Amazonas, el río más grande de la tierra. Nuestro bagrecico entró en ese prodigio de la naturaleza a las primeras luces de un día, cuando los bosques de las márgenes eran una sinfonía de cantos y gritos de animales salvajes. Allá, en el remoto riachuelito natal, el abuelo le había hablado también mucho del rey de los ríos. Pero él tenía que llegar al mar. Ya él no daba sus aguas a otro río. No se veía el fondo ni las orillas. Era, pues, el río más grande del mundo. Debes tener mucho cuidado con los buques, Le había advertido el abuelo, y el bagrecico pasaba distante de esos monstruos que circulaban por las aguas con estrépito. Una madrugada subió a la superficie para mirar el lucero del alba, digamos mejor para admirarlo, ya que nuestro bagrecico era sensible a la belleza.
El lucero del alba, casi sobre el río, parecía una victoria regia de lágrimas. Después de bañarse en su luz, el bagrecico se hundió en las aguas, produciendo un leve ruido y leve oleaje. Durante varias horas de una tarde lluviosa, lo persiguió un pez de mayor tamaño que un hombre, para devorarlo. El pobre bagrecico corría a toda la velocidad de sus fuerzas. ¡Corría! ¡Corría! De pronto columbró un hueco en la orilla y se ocultó en él, de donde miraba a su terrible enemigo, que iba y venía y, finalmente, desapareció. Mucho tiempo viajó por el río más grande del planeta, pasando frente a puertos, pueblos, haciendas, ciudades, hasta que una noche, con luna llena enorme, redonda, llegó a la desembocadura. El río era allí extraordinariamente ancho y penetraba retumbando más de 100 leguas en el mar. ¡El mar!, se dijo el bagrecico, profundamente emocionado. ¡El mar! Lo vio esa noche de luna llena como un transparente abismo verde. El retorno a su riachuelito natal fue difícil. Se encontraba tan lejos. Ahora tenía que surcar los ríos, lo cual exige mayor esfuerzo. Con su heroica voluntad, dominaba el desaliento. Vencía todos los peligros. Cruzó los malos pasos del río aprovechando una creciente y, a veces, a saltos por sobre las rocas y pedrones que no estaban tapados por las aguas. En el riachuelo de las 1000 vueltas salvó de morir, por suerte. Un hombre en la orilla pedregosa encendía con su cigarro la mecha de un cartucho de dinamita para arrojarlo a una poza, donde muchísimos peces, entre ellos nuestro viajero, embocaban en la superficie, con ruidos característicos, los millares de comejenes que, anticipadamente, desparramó como cebo el pescador. No había escapatoria. Empero ocurrió algo inesperado. El pescador, creyendo que el cartucho de dinamita iba a estallar en su mano, lo soltó desesperadamente y a todo correr se internó en el bosque. Las piedras saltaron hasta muy arriba con la horrenda explosión. Algunos pájaros también cayeron muertos de los ramajes. La alegría del viajero se dilató como el cielo cuando, al fin, entró en su riachuelito natal, cuando sintió sus caricias, besó con unción las piedras de su cauce. Llovía menudamente. Los árboles de las riberas, sobre todo los almendros, estaban florecidos. Había luz solar por entre la lluvia suave y dentro del riachuelo. El bagre, loco de contento, nadaba en zigzags, de espaldas, de costado, se hundía hasta el fondo, sacaba sus barbas de las aguas, moviéndolas en el aire. Sin embargo, en su pueblo ya no encontró a su madre ni al abuelo. Nadie lo conocía. Todo era nuevo en el remanso del riachuelito, ensombrecido por las palmeras y otros árboles de las márgenes. Se dio cuenta, entonces, de que era anciano. En el fondo de la pozuela, con su voz ronca, solía decir, contoneándose orgullosamente: Yo conozco el mar. Cuando joven he viajado a él y he vuelto. Los peces niños y jóvenes le miraban y escuchaban con admiración. Un bagrecico, tanto oírlo, se le acercó una noche de luna y le dijo: Abuelo, yo también quiero conocer el mar. ¿Tú? Sí, abuelo. Bien, muchacho. Yo tenía tu edad cuando realicé la gran proeza. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin.